Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Hemos recibido a un especialista en temas del Medio Oriente y estudios judíos con un doctorado en historia, doctor Ariel Segal. Queríamos comenzar preguntándoles por algunos de los nombres que nos ha dado el embajador Kachosov en Israel, porque tengo entendido que usted conoce a algunos de ellos y a sus familias, particularmente a Flores García, de origen amazónico, sí, porque usted es el autor de un libro que en su momento fue una innovación enorme sobre los judíos en la Amazonía peruana. Correcto. Díganos una palabra, por favor, sobre esos judíos peruanos y sobre lo que sabe del joven Flores García, que ha sido dado ya como muerto, en tanto que miembro del ejército israelí. Sí, bueno, Flores García vivía en una ciudad que se llama Beersheba, que está en el sur de Israel, y estaba en el momento del ataque a Gaza en la frontera, en un puesto militar. Amigos de la familia de él me contaron ayer que él los llamó por teléfono diciéndoles y describiéndoles cómo estaban entrando al destruir la valla los terroristas de Hamas, cómo estaban con total impotencia porque eran muy pocos los soldados comparado con la cantidad de militantes de ese grupo terrorista. Y se despidió de su madre, o bueno, creyó despedirse, le dijo los quiero mucho, por si acaso no los vuelvo a ver, pásame a mi hermanita, se despidió de esa manera también. Y bueno, esa es la parte ya de la historia de, digamos, la última comunicación que tuvo con la familia. La otra persona que conozco es Levi Lutmir, médico. Él estaba en el kibutz donde vive, estaba en el refugio antiaéreo para bombas y lo llamaron al ser médico para ayudar a curar, sanar a gente herida. Y luego entraron los terroristas de Hamas y secuestraron a todo el personal del hospital. La presunción del embajador entonces parecería tener lógica. Aparentemente sí. O sea, si lo mataron o lo secuestraron, eso todavía se está investigando, pero bueno, queremos creer que lo secuestraron. Pero ojo, secuestro de un grupo como Hamas es muy difícil rescatarlo. Sobre todo cuando se ha anunciado ya que tienen al menos 130 rehenes que han sido secuestrados el fin de semana. Y lo otro es que han anunciado que van a asesinar rehenes si continúan los bombardeos por parte de Israel. Sí, pero aparte de eso quiero dar el último antecedente de intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas. Un soldado israelí llamado Shalit, hace un poco más de 10 años, a cambio de 1.000 soldados o 1.000 militantes de Hamas. Entonces, si son 130 y costó tanto rescatar a uno hace 10 años, imagínense las posibilidades que tienen los que están secuestrados por Hamas en este momento. Sí, ahora vayamos al aspecto militar y político, por favor, después de haber hablado de esos aspectos personales dolorosos. Usted ha dicho que el soldado israelí peruano dio cuenta de un ataque que él vio de muchas más personas que las que habían en la base. Aquí hay dos cosas que explicar. Uno, ¿por qué habían tan pocas personas en la base militar? ¿Por qué, sabiéndose que estamos en la proximidad de Gaza y que han habido constantemente fricciones militares, misiles, etcétera, habían menos militares que los necesarios? Y aún siendo menos, están mejor equipados los israelíes. Sí. Y siendo menos, pueden derrotar a más con mejores armas. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que explica que haya habido una negligencia de esa envergadura en el Estado israelí? Y adelanto una de las respuestas que he leído en el diario israelí Haaretz el día de hoy, que la tasa de los permisos para las festividades religiosas se ha quintuplicado en Israel desde que Netanyahu ha hecho una coalición con partidos ultraortodoxos religiosos. Es decir, que hay grupos religiosos fanáticos israelíes, judíos, que priorizan su secta
antes que la defensa nacional. ¿A usted le parece verosímil eso? Sí, sí. Primero hay buena parte de lo que tú estás contando. Y hay una serie de razones, pero todas las razones que yo voy a decir incluso no son suficientes para explicar la falla de inteligencia, la falla de la cúpula militar y la negligencia del gobierno. Negligencia. Negligencia, sí. Ya no estamos hablando solo de fallas, como mínimo sino de negligencia, porque justo Israel estaba conmemorando la famosa guerra de Yom Kippur, del Día del Perdón, del año 1973, y esa se conoce como la guerra donde por negligencia se perdieron muchos más soldados de lo que teóricamente se debió haber perdido. Digamos que es un día en el que hay que tener las alertas encendidas, siempre. Bueno, se cumplían 50 años, se estaban haciendo debates en la televisión, sí, se estaban haciendo debates en la televisión días previos de si algo así podía ocurrir en Israel de hoy, y ocurrió, y peor. Porque en esa época fue con Egipto, una potencia militar. Ahora es con un grupo terrorista relativamente pequeño. Por eso la pregunta es, ¿por qué? La pregunta permanece, pero, insisto, no voy a tener la respuesta, aunque les voy a dar algunas claves. La primera, en el gobierno de ultraderecha, ultranacionalista, religioso que tiene Netanyahu, el ministro de Seguridad Interna pertenece a uno de estos partidos y ha priorizado la seguridad en Cisjordania, porque ellos tienen allá miles y miles de asentamientos, entendidos como vecindarios, ciudades, pueblos, y ellos quieren expandir los asentamientos. Entonces envían muchos más soldados a Cisjordania para cuidar a los habitantes de este lugar que a Gaza, donde Israel se retiró en el año 2005 y no vive ningún israelí adentro de la franja. Esa es la primera parte del asunto. Lo segundo, la famosa reforma judicial que Netanyahu quiere pasar, que pone en peligro la democracia israelí, la independencia de poderes. Hay un grupo de reservistas que en forma de protesta no están cumpliendo el servicio militar de la manera regular como lo hacían. Esos son los servicios mayores de élite. Esos son los servicios mayores para operaciones antiterroristas. Esos son pilotos y aviadores de helicópteros. Entonces, sí estaban cumpliéndolo relativamente, pero no con la frecuencia que deben presentarse en las bases. Y de hecho crearon un movimiento que se llama Hermanos en Armas, que es justo para la lucha contra el proyecto de Netanyahu de alguna manera controlar a la Corte Suprema. Entonces, en una situación de división, en una situación donde los soldados de alguna manera están desmotivados porque no querían servir mucho al gobierno, pero aún lo hacían porque entienden que es al país también. Estaban todas las condiciones dadas para que algún tipo de ataque sorpresa fuera letal como el que ocurrió. Gabriel Segal, discúlpenos que tengamos que ir a una pausa, por favor, después de la cual retomamos la conversación con usted, y me interesaría que profundice en este aspecto fanatismo religioso, porque todos recordamos que el ex primer ministro Isaac Rabin fue asesinado por un judío en nombre de ideas fanáticas, y hoy, 28 años después, sigue diciendo que hizo bien al matar al que era primer ministro. Correcto. Y héroe de varias guerras israelíes. Nos lo va a decir, por favor, después de una breve pausa. Fernando había dejado la pregunta abierta por responder a propósito del fanatismo que puede llevar a una situación de esta naturaleza en la que parece que hay un punto muerto, es inviable una posibilidad siquiera de diálogo. Las dos posiciones han sido absolutamente firmes. Israel ha dicho que van a acabar con la Franja de Gaza y por otro lado Hamás ha dicho, bueno, si ustedes continúan con los bombardeos, empezamos a asesinar rehenes. Y esto no cabe, digamos, en el siglo XXI, cuando hay maneras de tender puentes, no cabe, sino es con esa palabra que pronunció Fernando, fanatismo. Es correcto. Ahora, tenemos que entender lo siguiente. Hamás domina la Franja de Gaza desde el año 2007. Ellos le hicieron un golpe al grupo laico de la autoridad palestina que se llama Fatah. Entonces son también enemigos de Fatah, no se llevan bien. Hay una división entre los dos liderazgos palestinos. Fatah domina Cisjordania. Con Cisjordania sí hay contacto, sí hay negociaciones, aunque sean indirectas. Con Hamás es prácticamente imposible. No importa qué gobierno haya en Israel, no importa que el gobierno de Israel hoy en día tenga un componente de gente fanática, y lo hay, religiosa y nacionalista. Pero Hamás es un grupo que al no reconocer la existencia del Estado de Israel, y en sus principios está que nunca van a reconocer que un Estado judío pueda existir en el Medio Oriente, aunque sea en 1 metro cuadrado, obviamente no se puede negociar.
En el pasado, cuando ha habido conflictos de lanzamientos de cohetes y misiles por parte de Hamas y Israel retaliando con bombardeos bastante fuertes, cómo se lograba una tregua a través de Egipto como mediador y siempre con Hamas enfatizando que esto es una tregua, no es el fin de Señor una guerra, Segal, no es un si nos acuerdo. continuamos conversando con el internacionalista Ariel Segal, precisamente a propósito de la conversación que sostuvimos con la activista Max Samhan desde Cisjordania, tenía una reflexión que hacer. Sí, gracias. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que la pregunta de ustedes muy concreta es si hay alguna posibilidad de negociación y que no haya guerra. Mi respuesta, Claro, sobre todo mirando desde el otro lado del mundo esto, con una extrañeza y un estupor, ¿no? Sí, bueno, mi respuesta es muy objetiva en este momento, sin identificarme con ningún lado, a pesar de que yo soy judío y viví en Israel, etcétera. Es que lo dudo en este momento, porque la opinión pública en Israel le está exigiendo al gobierno que tiene que atacar muy, muy, muy duro a Hamas. Atacar a Hamas implica que en una franja muy densamente poblada de pocos kilómetros cuadrados, donde viven casi 2 millones de habitantes, es prácticamente imposible hacer ataques sin que haya civiles que fallezcan. O sea, no es que Israel busca a los civiles para matarlos, puede haber momentos... Claro, es difícil distinguir. Sí. Ahora, puede haber momentos que les dan demasiada luz verde a los militares, a los pilotos, etcétera, y se podría minimizar más la cantidad de civiles muertos. Pero es muy difícil, sobre todo en la Franja de Gaza. Ese es el primer tema. El segundo, mientras esté este gobierno de Israel, también el conflicto va a aumentar y no tiene ningún chance ni siquiera en 1, 2, 3 meses de lograr una tregua con Hamas. No lo veo. Solo lo vería en el caso de que Hamas esté dispuesto a negociar rehenes, y ahí el gobierno de Israel va a ser más cuidadoso en el tema de cómo conduce la guerra actual. Desde el punto de vista de mediano largo plazo, ya se hizo el experimento de los acuerdos de Oslo del año 93, del año 95, donde los líderes moderados palestinos, la llamada Autoridad Palestina, que gobierna en parte de Cisjordania, y líderes moderados israelíes buscaron gradualmente la creación de un Estado palestino. Eso hay que retomarlo. Pero eso no lo va a retomar Netanyahu con una coalición de este tipo. Eso lo puede retomar un gobierno de unidad nacional que ya se está planteando, con partidos que son de centro y de izquierda, haciendo la aclaración de que en Israel se le llama izquierda no a los que en temas de mercado y económicos piensan en socialismo ni nada por el estilo. Izquierdos son, entre comillas, los palomas, los que están dispuestos a dar más territorios a cambio de paz, y derecha son los más nacionalistas que, mientras más de derecha, no quieren negociar a cambio de paz. En este momento, tal como están las encuestas, por todos los desastres que ha hecho Netanyahu en un año de gobierno, también contra la Corte Suprema de Justicia en Israel. En un año después de haber gobernado más de 10 años, ¿no? Es el más longevo primer ministro de la historia de Israel. Pero aquí formó la coalición más extremista del Estado de Israel y además se está metiendo contra la Corte de Justicia. Corte Suprema. Las encuestas dicen que Netanyahu está en el más bajo promedio de popularidad. Si hubiera elecciones adelantadas, que las puede haber porque esta irresponsabilidad de Netanyahu la puede pagar políticamente, en cuestión de unos cuantos meses podría entrar un gobierno mucho más moderado, y si el lado palestino, la Autoridad Palestina, no Hamas, encuentra un partner, un socio para negociar, podemos tener un halo de esperanza para que eventualmente ocurra, pero en este momento lo veo muy difícil, lamentablemente. Muchas gracias a Ariel Segal por tu presencia, por tus explicaciones, por las contribuciones que has hecho con libros al estudio de la historia de los judíos en el Perú, que es muy importante para el mosaico de identidades de nuestro país, y por haber terminado tus explicaciones con una, digamos, posibilidad de salida optimista a esto. Tú preconizas que se forme un gobierno de unidad nacional que cese de ser tan duro contra las demandas palestinas y que permita una negociación tal como es el reclamo de la comunidad internacional, comenzando por la ONU, naturalmente. Tenemos aquí a Ariel Segal con una información importante, lamentable. Ariel. Sí, bueno, con mucho pesar, lamento informar que falleció
uno de los 4 desaparecidos. Ya sabíamos de uno, pero otro ya encontraron su cuerpo. El de Daniel Levi Ludmir. Y yo, como conozco personalmente a la familia, a la madre, mis sentidas condolencias, supongo que también en el nombre de RPP y en el nombre del Perú. Lo lamentamos mucho, es una noticia muy triste. Era un médico que estaba... Era un médico que es el que yo comenté que estaba cuando sonaron las alarmas en su kibutz, por los cohetes que estaba lanzando Hamás. Estaba en el refugio, pero por ser médico lo llamaron al hospital o a una enfermería, digamos, para ayudar a heridos, y ahí aparentemente fue aniquilado por la gente de Hamás. Muchas gracias a Ariel por quedarte con nosotros y darnos esta noticia que se entristeza. Es el segundo peruano que está confirmadamente muerto ahí como consecuencia del ataque de Hamás. El otro es un miembro del ejército israelí, Flores García. Además de 4 compatriotas desaparecidos hasta el momento. Tenemos los nombres, me parece. Tenemos los nombres, Rufina Pereira, Juan Carlos Salas Quispe. Sí. Fernando, tú tenías. Y hay una tercera señora. Giancarlo Jara Quispe. Sala Quispe y una otra señora, Marguerite Sargente, pero de esa tenemos poca información. 3 desaparecidos subsisten y 2 muertos confirmadamente. Por una parte, el miembro del ejército israelí, Flores García, de origen amazónico y de origen judío, y por otra parte, el doctor Daniel Levi Ludmir, que murió por ejercer su oficio y tratar de salvar vidas en vez de permanecer en el refugio del kibutz en el que se hallaba en el sur de Israel. El doctor Ferrara, Ariel Segal. Sí, bueno, gracias. Solo unas acotaciones. Primero que el que retiró a Israel de la Franja de Gaza no fue Netanyahu, fue Ariel Sharon, justamente saliéndose del partido de Netanyahu que se oponía y creando un partido político nuevo, Kadima. Pero lo más importante, el timing, el momento elegido por Hamás. Sí, estoy de acuerdo que tiene que ver mucho con la iniciativa saudita de una posibilidad de negociación de paz y de reconocimiento al Estado de Israel, que la quiere bloquear Hamás porque Arabia Saudita es la gran potencia sunita de una de estas doctrinas que tú mencionabas en el Medio Oriente, e Irán está absolutamente en contra. Irán también busca la destrucción de Israel. Entonces, cualquier conflicto, y mientras más grande sea, es mejor para Hamás evitar un acercamiento con Arabia Saudita. Y la segunda parte es que se cumplían 50 años de esta guerra que yo mencioné, la guerra del Día del Perdón, donde Israel estaba conmemorando una guerra donde hubo fallas de inteligencia, donde hubo vulnerabilidad, y había muchos debates y se decía que esto no puede pasar en tiempo presente. Y el hecho de que pase en tiempo presente, justo 50 años exacto después del año 73, tiene mucho simbolismo para Hamás, de darle un golpe en la moral, en el sentido no en la ética, en la moral, en el... ¿Orgullo? En el orgullo de los israelíes. Muy bien, Ariel Segal, muchas gracias. Recuerdo que usted es un especialista en temas internacionales, profesor universitario y autor de un libro original y muy interesante sobre los judíos peruanos de la Amazonía.